Bueno, gloria a Dios. Estamos gozosos, estamos muy, muy gozosos, diría yo, porque yo no sé, pero yo me gocé tanto en este último canto que tuvimos, ¿verdad? Y decía, te adoramos, eres digno, está escrito, has vencido. Y yo dije, sí, Señor, está escrito en mi corazón, tú has vencido. Amén. El tema del día de hoy es no te limites, ¿sí? No te limites. Y es el tiempo de levantarte, de extenderte a izquierda, extenderte a derecha. ¿Para qué? Para poseer las naciones. Ahora, ¿en dónde encontramos nosotros este pasaje? Lo encontramos en medio de las profecías de un profeta que le escribe a un pueblo que está en el exilio. Le está escribiendo en profecía a un pueblo que está metido en Babilonia. ¿Sí? Está metido, está puesto allí porque ha sido deportado, porque le han destruido el templo, le han destruido la ciudad y sus muros y sus puertas, y está metido allí en un lugar donde no conoce el idioma. Le han metido un titipuchal de dioses, le han dicho que tiene que adorar una estatua, le han metido tantas y tantas cosas. Sí, es una ciudad muy hermosa, muy bonita. De hecho, Babilonia es una de las ciudades más hermosas que tú puedes haber leído en la historia de antigua. Babilonia no es una metrópoli, es un imperio. Y en el imperio babilónico, esta ciudad a donde ellos fueron llevados, es una ciudad hermosísima. Eh, ven a ver que el pueblo de Israel es un pueblo que mayormente no tenía mucha, en el tiempo bíblico, si tú visitabas una ciudad de Israel que no fuese Jerusalén o alguna de las ciudades principales, mayormente eran muy austeras. ¿Sí? Fuera del tiempo de Salomón, con sus jardines colgantes y todo era muy austero. Y ver Babilonia con tanta hermosura, tanta lujo, tantas cosas, pero ¿sabes qué faltaba? Faltaba Dios. ¿Sí? Ellos fueron allí sin marido. Fue un pueblo viudo. Y esto es como les escribe el profeta. ¿Sí? Les escribe a un pueblo que es viudo, que ha perdido a su esposo. Y este es el pasaje, ¿sí? El pasaje está escrito en Isaías 54, versículo 2. Y vamos a leer solamente unos cuantos versículos. El capítulo entero es hermosísimo. Yo te animo a que tú leas todo este pasaje, porque es un pasaje que habla acerca de la restauración o de la promesa que tiene Dios. Y hay muchas cosas aquí, pero solamente hoy vamos a hablar de unos 3 o 4 versículos. Y en el primer versículo, y lo voy a leer en esta versión que no es la Biblia de las Américas, que es la que yo acostumbro, y quizás tampoco está en la Reina Valera, que la mayoría de ustedes tienen, pero en la NIV, que es la que yo estoy, de donde yo tomé este pasaje, dice: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Sí? De nuevo lo voy a leer y sígueme tú en tu versión, versículo 2, dice: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada, ¿sí? Y no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ahora bien, en lo natural, lo que está hablando, dice el espacio de tu tienda, porque
hace referencia al tiempo nómada del pueblo de Israel cuando habitaban en tiendas. ¿Sí? Entonces, cuando ellos deseaban extender era fácil. Entonces ellos tomaban y extendían las cortinas. Las cortinas no se refiere a lo que cubre las ventanas o la puerta, sino se refiere a lo que es la cobertura del techo. O sea, extiende tus cortinas, o sea, pon más techo. ¿Sí? Si habláramos hoy en día, ¿qué sería, hermano? Sería, haz una adición, ¿verdad? Pone un cuarto nuevo, vamos a extender la casa, ¿sí? Añádele, ¿por qué? Quizás vino familia nueva, ¿no? Y nació un niño, nació una niña, no sé, vamos a extender la casa, ¿sí? Entonces, eso es lo que habla. Ensancha las cortinas de tu morada. Dice, no te limites, no te limites, dice, y alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. No nada más es agrandar por agrandar, dice, no, tienes que tener también las cuerdas firmes y las estacas, dice, bien afianzadas. ¿Por qué? Porque no nada más es hacer las cosas por hacerlas, sino tú tienes que tener la firmeza y la confianza en aquel que puede darte la firmeza y la confianza. ¿Sí? Entonces, ¿en quién tú vas a confiar? ¿Por qué tú lo vas a hacer? Siempre en la palabra, por ejemplo, Jesús cuando habló al pueblo, le dijo, cuando edifiques una casa, antes de edificar la casa, ve si tú tienes suficiente para la edificación. No sea que cuando la edifiques te quedes a medias y seas burla de la gente, porque no tuviste suficiente. Entonces, eso es a lo que se refiere. Cuando lo hagas, dice, ten la confianza y ten la seguridad de que lo estás haciendo porque el Señor te está diciendo que lo hagas. Ahora, hay una palabra, o más bien una frase, antes de decir, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, y después de decir, ensancha el espacio y despliega las cortinas, hay una frase que dice, no te limites. ¿Sí? En la versión que yo tengo, dice, no escatimes. ¿Sí? En otras palabras, esto es a palabra de Dios. No lo estás haciendo porque a ti te viene en gana. No lo estás haciendo porque tú puedes, sino porque Dios te está dando los medios para hacerlo. O sea, esto lo estás haciendo no porque tú eres algo o porque tú eres alguien o porque tú tienes los medios. Si te dice no te limites o no escatimes, es porque Dios te está dando lo que tú necesitas para hacer lo que Dios te está diciendo que tú hagas. A mí me encantó esto porque yo lo puse en una balanza y por un lado dice ensancha y agranda, y del otro lado dice afianza y afirma, pero en medio está puesto no te limites. Entonces es ese balance donde el Señor está en medio y donde no te limites es el centro de todo lo que Dios está hablando. Entonces, fíjate bien en esto. Es un llamado a despertar, a sacudir el sopor. Es un tiempo que es tuyo porque es el tiempo de Dios. Es cuando Dios empieza a mover. En el desierto, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ellos tenían una prórroga, ellos tenían un mandato. Mientras la nube se quede estacionada, tú te quedas parado, tú te quedas, como dice una hermana bien querida, tú te quedas parqueado. ¿Sí? O sea, tú te quedas allí, no te mueves, tu tienda se queda allí. Dice, pero donde la nube empieza a moverse, tú empiezas a quitar las estacas, a quitar las cortinas, a empacar todo, vámonos atrás de la nube. ¿Por qué?
Porque es el tiempo de Dios. ¿Sí? Es el tiempo de Dios para moverte. Antes de que se mueva la nube, tú no te mueves. Después de que se mueve la nube, ya te la perdiste. ¿Sí? Ya la nube se fue. ¿Dónde se fue? No sé. Si te quedaste dormido, hermano, ¿para dónde se fue la nube? El desierto es muy grande. Yo no creo que ningún israelita se perdió de la nube. En el tiempo señalado de Dios, el pueblo se levantaba y iba atrás de la nube. Es el tiempo de Dios. Es tu tiempo. ¿Por qué es tu tiempo? Porque es el tiempo de Dios. Ahora mira, hay una historia que a mí me gusta mucho contar. Y es la historia de los 3 primeros reyes de Israel. Esta historia de los 3 primeros reyes de Israel tiene que ver con este versículo 54:2 del libro de Isaías. Solamente que Isaías escribió muchos años después de estos 3 reyes. Pero en el tiempo de Dios no hay tiempo. Ahora, Saúl es un rey que no temió ni a su juventud, porque era muy joven cuando Dios lo levantó como rey, y derrotó a sus enemigos y consolidó al reino. Esto es una obra, esto es una hazaña increíble, porque antes de Saúl es el tiempo de los jueces, y ni aún Samuel, que fue el último de los jueces, pudo consolidar el reino, porque siempre estaban jalando cada tribu como le convenía. Claro que y hay mucho que hablar acerca de por qué Dios permitió la monarquía. Pero si habría de venir el Rey de Reyes, entonces tenemos que hablar de monarquía. Amén. Pero no una monarquía natural. Aunque le dijo Dios a Samuel, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí, porque yo soy el rey. Pero si quieren un rey, está bien, vamos para allá. Pero voy a mostrarles yo. Entonces, Dios levanta a un rey, y este rey se llama Saúl. Y Saúl es muy joven. Y Saúl hizo grandes hazañas y derrotó un enemigo muy poderoso, un enemigo filisteo, un enemigo que había hecho de las suyas ya con muchas naciones, entre ellas Egipto. Y ahora se había lanzado contra todo lo que era Israel y Canaán. Pero Saúl derrotó a este enemigo y consolidó el reino, y el reino fue. Pero el reino no estaba muy grande. Y en su pecado dejó de agrandar el reino y se concentró en ir a matar a David. Sus años de postreros no fueron tan tremendos como al principio. Pero después de que él murió, se levantó un gran rey, el rey David. Y este rey David no temió al gigante y venció en el poder de Dios, y el reino fue extendido. Y peleó contra los reinos del este y del oeste y del sur y del norte. Y David llenó de sangre. Por eso no pudo levantar el templo de Dios. Porque cuando quiso levantar el templo, le dijo Dios: hay mucha sangre en tus manos, pero tu hijo levantará el templo. Entonces David agrandó, extendió. Sí, Saúl consolidó y agrandó. Pero David tomó lo que tenía Saúl y lo hizo aún mayor. Sí, extendió. Porque no tuvo temor del gigante. El pueblo enemigo se volvió a levantar y siguió de nuevo peleando contra Israel. Pero Israel venció porque tenía un rey que no temía a los gigantes. ¿Sí? Después de David se levantó un rey sabio, el más sabio de todos, fuera de Jesucristo, el hombre más sabio que ha existido.
porque pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Y Salomón no temió la sombra de su padre, fíjense. Eran unos zapatos muy grandes, los zapatos de David, pero no temió. Pero él no fue un hombre que peleó, fue un hombre que supo hacer trato con los diferentes pueblos. El reino de Salomón fue un reino de paz, pero ¿sabes? El reino de Salomón fue el más grande de todos los reinos de los reyes de Israel. Porque el reino de Saúl, digamos, fue el tamaño de una pelota, digamos, ¿qué te gusta? De softball, de béisbol, si lo ponemos en comparación. La de David viene a ser como una pelota, digamos, de fútbol, pero la de Salomón viene a ser como una pelota de básquetbol. Llegó hasta el río Grande, que es el río Éufrates, porque esa es la palabra que Dios había dado al pueblo de Dios, que se extendería hasta el río Grande. Y al sur hasta el mar, sí, hasta los límites con Egipto. Y de un lado se extendería hasta lo que era el mar Grande, y del otro lado hasta cerca de Babilonia. Y así fue el reino de Salomón. Y fue reconocido mundialmente. Hasta la reina de Saba, que estaba allá en África, en eso, vino a conocer la grandeza de Salomón. No temieron extender, no temieron abrir sus límites. A mí me gusta la historia y yo conozco qué es esto, porque ellos no tuvieron temor a extender sus límites, ¿sí? No se limitaron, porque Dios estuvo con ellos. Estos tres reyes fueron ungidos por Dios. Dios los ungió. Sí tuvieron sus fallas, los tres tuvieron sus fallas, pero en su tiempo, tuvieron grandes hazañas, porque ellos se atrevieron a no tener límites. Hoy Dios nos está llamando a salir de nuestro cautiverio. Recuerdan que esto está hablando, el profeta le está hablando a un pueblo que está cautivo. ¿En dónde está cautivo? En Babilonia. ¿Y Babilonia qué es? Babilonia espiritualmente tipifica lo que es la confusión religiosa. Hoy en día nosotros estamos viviendo en una gran confusión religiosa. Tira para acá, tira para allá, esto es lo nuevo, esto es lo que Dios está diciendo, y dicen las cosas, pero no saben lo que dicen. Y el apóstol Pablo, y en el Nuevo Testamento nosotros leemos vez tras vez, se levantarán en aquellos tiempos falsos maestros y falsos profetas que hablarán cosas que no entienden y llevarán cautivos multitud de gente en sus falsas doctrinas. Hay mucha confusión religiosa el día de hoy. Yo te lo digo y si no, es fácil que tú vayas y veas cuánta cosa no hay ahorita en el día de hoy. A través de los medios de la red, nosotros nos damos cuenta de tanta atrocidad que se habla en el nombre de Dios, que no tiene nada que ver con Dios. En el nombre de Dios se hablan y se hacen tantas cosas y uno dice, wow, ¿cómo es posible que se hable tantas cosas y el nombre de Jesucristo quede tan lleno de polvo, de lodo, por personas que no tienen escrúpulos, pero tienen muchos seguidores? El día que yo escuché, y a mí me perdonan mis hermanos de Argentina, pero el día que yo escuché que había una iglesia que seguía a Maradona por la mano de Dios, yo dije, ay Señor, pero ¿sabes qué? Existe la iglesia maradónica. Y yo dije, wow, parece aberración, pero es verdad, y tiene seguidores. Y yo digo, Padre mío, como dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quieren creer en algo y no saben lo que creen, pero ahí están.
Y como ellos que dicen, bueno, uno no va a caer en eso, pero sabes que muchos caen en cosas que no son tan absurdas, pero un poco menos absurdo y hay mucha gente que está metido en todo esto. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios nos está llamando a salir de allí y regresar a Jerusalén. Ahora, déjame hablarte un poquito qué quiere decir regresar a Jerusalén, ¿sí? Es tiempo de regresar a la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? ¿Sí? ¿Qué es la senda antigua? Mira, porque el día de hoy se habla mucho acerca de algunos temas que son muy vistosos y que tienen mucha luz y tienen mucho brillo. Pero Dios nos está llamando a regresar a lo que es la senda antigua. Y la senda antigua tiene que ver solamente con santidad, oración y sacrificio de olor grato. Más allá de eso, no hay tales cosas. Estás llamando a regresar. Fíjate, en la última fiesta que nosotros estamos entrando, porque estamos entrando en lo que es la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y de tabernáculos, que en sí estas tres fiestas se conocen como la fiesta la fiesta de tabernáculos, ¿sí? Inicia con trompetas, después expiación y termina con tabernáculos, pero en sí es una sola fiesta, la tercera fiesta, y esta tiene una fiesta intermedia. Son tres fiestas que tienen una fiesta intermedia en la cual no se come nada, es el tiempo de expiación. Y la fiesta anterior, que es la fiesta de trompetas, es un llamado a prepararse para el tiempo de expiación, ¿sí? O sea, después de Pentecostés, que nosotros todos conocemos Pentecostés, todos pasamos por Pascua, toda la iglesia ha pasado por Pascua, de otra manera ninguno de ustedes estuviera aquí, ¿sí? Porque en Pascua nosotros conocemos la salvación del Señor. Entonces Pascua y después conocemos panes y gavillas, ¿sí? Primeros frutos. Y después de allí pasó un tiempo y descubrimos Pentecostés, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y la mayoría de ustedes tienen el Espíritu Santo. Entonces, hay un tiempo que no hay nada antes que venga el tiempo de la cosecha. Y el tiempo de la cosecha es cuando se celebra las últimas fiestas. Y en estas últimas fiestas hay un llamado a preparación para lo que es el tiempo de expiación. Y el tiempo de expiación es la fiesta más solemne. Todas son importantes, pero es la fiesta más solemne que hay porque es el tiempo en el que había la expiación, o sea, el perdón del pecado del pueblo de Dios. Entonces, en este día tiene que haber una preparación y este es el llamado. Entonces, hay un llamado de salir de la confusión. Es un llamado a retrospección. Así, es un llamado a buscar dentro de uno. Y ese llamado, hermano, no es a buscar prosperidad o buscar cosas que te hagan lucir o tener un título o tener un reconocimiento o alcanzar grandeza, sino más bien es ir hacia abajo. Hay un estudio que yo doy acerca del profeta Elías cuando lleva a Eliseo a darle la capa, o sea, a tomar su lugar. Y ellos van descendiendo, ¿sí? Es un camino descendente. Y no voy a hablar de eso porque no tengo el tiempo para hablarles a ustedes de esto. Pero ellos van descendiendo. Entonces, ¿a dónde descienden? Descienden al Jordán. Y el Jordán es muerte, ¿sí? Y la muerte, ¿qué muerte es? Tú tienes que morir a ti mismo. Entonces, Eliseo no puede tomar la doble porción si no muere a sí mismo. Entonces, lo que está llamando es un descender. Salir de Babilonia y regresar a Jerusalén es descender, es regresar a lo que vale delante de Dios. Y lo que vale delante de Dios es santidad, oración y sacrificio de olor grato.
Dentro de estas cosas nosotros conocemos que es santidad. Esto es prepararte, limpiarte, quitar contaminación. Porque sabes que en Babilonia hay mucha contaminación. No es lo mismo que Egipto. Egipto representa el mundo. Ya no estamos en Egipto. De ahí Dios nos sacó. Pero ahora estamos en Babilonia. Y en Babilonia hay mucha contaminación religiosa. Y de allí nos quiere sacar el Señor para llevarnos de nuevo a Jerusalén. Y yo te voy a hablar de Jerusalén. En Babilonia, sí, hay mucha contaminación. Hay mucho ídolo. Hay tremenda. Ahora, es muy hermoso, es mucho bullicio. Hay muchas cosas increíbles, pero no está Dios allí. ¿Ok? Otra cosa es oración. Hay un tremendo llamado a impedir la oración. Lean el libro de Daniel. A los 3 jóvenes se les mete en el horno de fuego porque ellos no adoran la imagen, la estatua. Porque ellos oran a Dios y no a la imagen. A Daniel en sus años viejos se le lleva al foso de los leones porque ora a Dios 3 veces al día. Y la gente que está alrededor de él, lo que no quiere es que ore. Hay un impedimento tremendo a la oración. En Babilonia hay un impedimento a orar. En nuestro ambiente hay un impedimento grande a orar. Las iglesias que no oran están en Babilonia. Hay un impedimento. Simple y sencillamente. Hay algo. Quizás hay mucho evento, pero no hay oración. Y cuando alguien quiera tener oración, hay algo que dice, ay hermano, eso, cada quien en su casa, hermano. Cada quien en lo íntimo. Cada vez que alguien levanta y trata de hacer un grupo de oración, hermano, eso no. Eso es viejo, eso es antiguo, eso... hay un impedimento. Véanlo, constátenlo y van a ver ustedes cómo hay tanto impedimento el día de hoy en las iglesias de Dios para días de oración. Y sacrificio de olor grato. Sacrificio de olor grato, hermano, tiene que ver con reuniones. La gente ya no quiere reunirse. Alabar a Dios juntos. La gente ya no quiere cantar. Quiere oír cantar. La gente ya no quiere adorar. Quiere que alguien cante y adore. Y ellos oyendo. Ya no quieren doblar rodilla. Ya no quieren hacer sacrificio. Conozco tanta gente que dice, antes de la pandemia, antes del COVID, dice, yo iba a la iglesia, pero ahora yo veo desde la casa. Y mando mi ofrendita. Digo, hermano, pero dice que no has leído qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Alabar al Señor en la casa de Dios. Dice, bueno, sí, hermano, pero eso ya es viejo, ahora tenemos la internet. Babilonia. Perdón, Babilonia. Yo digo, hermano, los que tienen servicio en vivo, gloria a Dios, pero en vivo quiere decir cuando tú no puedes ir a la casa de Dios. No cuando no es una alternativa. Tiene que ser solamente cuando tú realmente estás impedido. De otra manera, Dios ha puesto un lugar. De otra manera no hubiera dicho, yo señalo un lugar para alabar. ¿Sí? Está escrito, yo no lo puse, el Señor lo puso. Yo determinaré un lugar para adorar y allí es donde tú vas a ir a adorar. No irás a otro lugar, sino al lugar que yo indicaré. Porque entonces nosotros hacemos otra cosa. Cuando lleguemos a Jerusalén, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ruinas. Pero no temas encontrar ruinas, ¿sí?
Muchas veces nosotros cuando regresamos a Jerusalén, vamos a ver que está la ciudad destruida, el templo desbaratado, los cimientos totalmente quemados. No hay nada. ¿Y sabes qué hicieron cuando llegaron a Jerusalén? Los primeros que llegaron allí lloraron. Y lloraron porque se acordaron de la grandeza del templo. Porque ellos estaban vivos cuando se fueron. Cuando la grandeza del templo estaba allí. Habían pasado 70 años y muchos de ellos todavía estaban vivos cuando esto era grande. Muchos jóvenes no conocieron la grandeza del templo de Salomón, pero mucho viejo. Dios les concedió regresar. Y después de 70 años vieron lo que estaba allí y dijeron, esto no se compara a la grandeza de lo que nosotros vimos cuando nos fuimos. No temas ver esto, porque Dios está llevándonos a un tiempo de restauración y gloria, a un tiempo de reconstrucción del templo y de sus muros y de sus puertas. ¿Sí? Es el tiempo de restaurar su gloria. Fíjate bien que el Señor llevó a estos hombres a reconstruir un templo pequeño y sin grandeza. Un templo que no se comparaba en ninguna forma al templo de Salomón. Un templo austero. O austero, no sé, austero. Un templo sin tanto detalle, sin palmeras o querubines o palmeras talladas con granadas y con un templo austero. Pero allí se llenó de la gloria de Dios. Igual que Dios llenó el templo de Salomón en su grandeza. Años más tarde vino un rey que odiaba a los judíos, pero se quería congraciar con él. Su nombre, Herodes, un asesino. Y engrandeció el templo, del cual los judíos estaban orgullosos porque era muy hermoso al tiempo de Jesús. Y cuando los discípulos le dijeron, ¿no has visto el templo y la grandeza de él? Y dijo Jesús, no es nada. Si desbaratan este templo en 3 días, yo lo levanto. Pero de esto no quedará piedra sobre piedra. Al día de hoy, solo un muro de ese templo queda levantado el día de hoy. Dios no habita en un lugar grandioso. Dios habita en el lugar donde existen estas 3 cosas: la santidad, la oración y el olor grato de sacrificios. Para que la gloria del Señor se muestre en cada uno de nosotros y lo vean las naciones. Es lo que Dios quiere hacer. Ya no quiere Dios que tú seas grande, si fuiste grande alguna vez. Ya Dios no quiere que tú seas visto, si tú fuiste visto alguna vez. A Dios ya no le interesa nada de estas cosas. A Dios le interesa glorificarse en ti. Estás llamándote a levantar de ti estas 3 cosas hermosas: santidad, oración y olor grato de sacrificio. Porque con esto, tan austero, tan insignificante, si te gusta, Dios va a hacer tan grandes cosas que en el tiempo antiguo no pudo hacer contigo cuando estabas como la grandeza del templo de Salomón. No sé si tú puedes seguirme en esto, pero hermanos, en un tiempo nosotros éramos como el templo de Salomón.
pero fallamos y tuvimos que salir viudos o viudas porque nos alejamos de Dios. Y tuvimos que estar cautivos allá. Tuvimos que estar fuera. Pero no temas al pasado, Isaías 54, 4 y 5. No temas al pasado, porque no has de ser avergonzada. Fíjate, vamos a leer. Dice, no temas, pues no serás avergonzada. Ni te sientas humillada, pues no serás agraviada. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. 5. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama el Dios de toda la tierra. La vergüenza de tu juventud, porque en tus adulterios abandonaste al Dios de tu juventud. Israel pecó abandonando a su Dios. Se fue atrás de los Baales y de las aceras, pecando vez tras vez, tras vez, tras vez. Yo no sé en qué punto nosotros nos alejamos, pero sí te dejo saber que todos nosotros estamos en Babilonia y tenemos que salir de Babilonia, porque es el llamado de Dios. No hay exclusión. La iglesia toda tiene que salir de allí y regresar a Jerusalén. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo señalado. Si nosotros queremos ver la gloria del Señor y la venida del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que regresar. Y tenemos que reconstruir. Pero tenemos que dejar las cosas, porque mira, si tú regresas a tratar de levantar lo mismo que dejaste, entonces la historia se repite. Dios no te está llamando a levantar un templo de Salomón. En ningún momento Dios le dijo al pueblo de Dios, regresa de Babilonia a Jerusalén y levanta la gloria del templo de Salomón. En ningún lugar dice eso. Más sin embargo dice, se levantará la tienda de David. ¿Sí? Y la tienda de David es alabanza. La tienda de David, hermano, es sencillez de la presencia de Dios y la alabanza de su pueblo. El tabernáculo caído de David, dice, será levantado. Amén. No, en ningún lugar dice el templo de Salomón será levantado. No. No dice para nada referencia a eso. Hace referencia al tabernáculo caído de David. La sencillez de una alabanza genuina, de una adoración perfecta, de un sacrificio de olor grato, de santidad, de oración y olor grato delante de Dios. Dice, olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás del oprobio de tu viudez. ¿Sí? Porque el desconsuelo de encontrarte sola, sin tu marido, en lugar extraño, sin esperanza, nunca fue sin mi compasión, dice Dios. La compasión de Dios, aunque tú no tengas esperanza, siempre ha estado allí. El pueblo de Dios en Babilonia se fue sin esperanza, pero siempre hubo una palabra de parte de Dios. Y el profeta le dejó saber siempre al pueblo de Dios que aunque ellos se olvidaron de Dios y quedaron viudas, el pueblo de Dios quedó sin marido. El marido nunca se olvidó de ellos. Te llamaré al desierto, dice el Señor en profecía. Te llevaré al desierto y te compraré con precio muy alto. Y te ataviaré y te volveré a mí y te haré enamorarte de mí de nuevo. Y te haré
bella y ay, yo no sé, hermano, ustedes tienen que leer la palabra, ustedes tienen que leer la profecía. Y seré esposo de nuevo para ti. Y no me llamarás más Señor, sino me llamarás esposo. Porque yo me desposaré de nuevo contigo. Lean Oseas. Lean Oseas. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos, quien te rescata, te restaura y establece su gloria en ti una vez más. Pero esta gloria es la gloria de Él. Ya no es tu gloria, es la gloria de Él. No te limites. No te limites. No consideres lo que tienes o lo que no tienes. Ya no consideres lo que puedes o lo que no puedes hacer. Solamente confía en el Señor. ¿Por qué? Porque la restauración se da en el camino. Mientras tú caminas de Babilonia a Jerusalén, Dios restaura tu vida. Ve conmigo, ¿sí? Mientras tú vas caminando, vas a ir dejando las cosas que son de Babilonia para vestirte de santidad, vestirte de Jesús, vestirte de amor, vestirte. Estas son las cosas. En el camino Dios te desvestirá y te hará nueva vestimenta. La restauración consiste en levantar lo que tiene valor. Esto es lo que no se ve. Dios va a levantar en ti lo que tiene valor, pero lo que tiene valor no se ve. Ahí deja la pantalla. Ahí déjalo ahí. Preparar el camino o la calzada para el Señor y es allanar el camino de su venida. Hermanos, no limitarse, no te limites, tiene que ver con un nuevo amanecer, con un nuevo horizonte, con un nuevo día, con un nuevo hombre, nueva mujer. Es lo que yo les decía de la carta del hermano que les leí al principio, antes de que comenzáramos. Un nuevo amanecer, unos nuevos horizontes, un nuevo día, un nuevo hombre. Algo nuevo que Dios está haciendo. Ya no las cosas anteriores, hay algo nuevo, Dios quiere hacer algo nuevo. Pero nos lleva al desierto para desvestirnos y vestirnos de su gloria. No te limites. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer en ti. No te confíes o consideres lo que tienes o lo que no tienes, lo que puedes o lo que no puedes. Solamente confía en Dios. Señor Santo, entregamos este tiempo, entregamos nuestra voluntad y nuestro corazón, Señor, a ti. Hemos paseado, Señor, por la palabra, pero también, Señor, confesamos que queremos salir de Babilonia y regresar a Jerusalén. Regresar, Señor, a levantar el templo, que es lo más importante, pero también los muros y las puertas de los muros. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y no confiamos, Señor, en lo que tenemos o lo que no tenemos o en lo que podemos o no podemos. Confiamos en ti, Señor. Que seamos como Saúl o como David o como Salomón, Señor, que no tuvieron límites, Señor, sino confiaron en ti. Y llegaron a ser grandes hombres de Dios, ungidos de Jehová. Y así como ellos, Señor, Zorobabel y así como ellos también, Esdras y Nehemías y Josué, el sumo sacerdote. Señor Santo, nosotros hoy hablamos como habló Juan cuando se le preguntó, ¿quién eres tú? Dice, yo soy la voz de uno que clama en los lugares desiertos, allanad el camino del Señor. Ven, Señor Jesús, ven pronto.
Amén.